demanda mucho más de la energía que se pueda dar, que acá cuando la misión se ve como algo lejano e imposible de cumplir. Y yo quisiera esta tarde empezar compartiendo un pasaje de las Escrituras que encontré en el libro de Hebreos, y que el autor de Hebreos le escribe a una iglesia que está cansada, que está golpeada, que está emocionalmente agotada, que está sufriendo y cuyo fuego se está debilitando. Y dice así en Hebreos capítulo 10, que ustedes tienen en pantalla, dice: pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados soportaste una gran lucha de padecimientos, por una parte siendo hecho un espectáculo público en oprobios, en aflicciones, y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuviste compasión de los prisioneros y aceptaste con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Y continúa diciendo: por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayas hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas, para mí, el justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Hermanos, el fuego se reaviva cuando nosotros recordamos el llamado original. ¿Sí? El fuego se reaviva. El siguiente, por favor. Ahí está. Cuando recordamos nuestro llamado original. El autor dice: recordáis los días pasados. Y es un llamado a mirar hacia atrás, no para vivir del pasado, sino específicamente para recordar lo que Dios hizo en la vida de cada uno de nosotros, para recordar lo que sentimos con ese fuego por el Señor era fuerte, para que recordemos y apelemos a nuestra memoria espiritual, porque nuestra tendencia va a ser a olvidarnos de lo que el Señor hizo por nosotros. Nuestra tendencia va a ser a no recordar esas situaciones en las que tuvimos en una dificultad y el Señor nos sacó y escuchó nuestras oraciones y nos llevó más allá. El recordar va a avivar en nosotros eso de cómo Dios nos llamó, cómo Dios nos rescató, cómo ardía el corazón, cómo sabíamos servir con pasión, cómo sabíamos dar sin miedo, cómo soñamos sin límites. Y el autor de Hebreos sabe que el fuego se puede reencender de la memoria. Es como cuando uno tiene apenas ve ceniza y empieza a soplar de a poquito y ese fuego se empieza a reavivar hasta se convierte en una llama. El autor dice: recuerden los días pasados. Y es el primer mensaje para nosotros como iglesia: recordar lo que el Señor hizo por nosotros. En segunda instancia, ese fuego se enciende cuando reconocemos lo que Dios ya hizo en nosotros. Ahí dice que soportaron una gran lucha, pero aún así fueron compañeros y aceptaron el despojo de sus bienes. La iglesia estaba siendo perseguida. No era una situación fácil, no era sencillo ser creyente. Pero aún así ellos continuaban, porque recordaban las cosas que ellos habían soportado. Pero no obstante ellos continuaban adelante. Dice: ustedes ya han soportado más de lo que creen. Ustedes han sido perseguidos. Ustedes han sido vulnerados. Se han burlado de ustedes. Han sido afectados económicamente. Emocionalmente han sido golpeados, han sido angustiados inclusive por otros creyentes también, pero aún así siguieron adelante. Y eso no hace más que reconocer la gracia y lo que Dios ya hizo a nosotros. Recordar y reconocer lo que Dios hizo en nuestra vida
puede ayudar a que esa fe se reavive, no para mirar lo que hace falta, sino para recordar lo que Dios ya hizo. Ese fuego asimismo se reaviva cuando recuperamos la confianza espiritual. Dice el autor, no perdáis pues vuestra confianza que tiene galardón. No podemos perder esa confianza, porque esa confianza espiritual va a ser el combustible, ese que va a avivar el fuego que queremos como iglesia. La confianza es, por decirlo así, en lenguaje sencillo, creer de nuevo. Es volver a creer, es volver a pensar que algo es posible, es volver a pensar en la vida de cada uno que Dios puede volver a usarnos, que nuestro servicio realmente tiene impacto, que la iglesia local, aún en lo mínimo que pueda hacer, puede ser usada también para la misión global, que nuestras limitaciones no son obstáculos para Dios, sino que Él puede usar a nosotros en medio de esas situaciones. Que nuestra ofrenda, por más pequeña que sea, puede llegar a tener un significado eterno. Que nuestro corazón, aunque esté arraigado aquí, puede cruzar fronteras y ayudar, apoyar, sostener y orar por aquellos que están lejos. Y que, como debemos leer, nuestro cansancio no nos descalifica, sino al contrario, nos tiende la mano para depender de ese Dios de gracia, pues su poder ¿cómo dice el texto? Se perfecciona en nuestra debilidad. Pero la confianza no es una emoción, la confianza es una decisión espiritual, es decir, creer que Dios puede realmente volver a avivar ese fuego que sin que nos hemos dado cuenta se fue apagando y se fue tapando por todas las cosas de la vida que a diario nos van alejando de Dios. En cuarto punto es, de cierta manera, entender que ese fuego se reaviva cuando vamos practicando una paciencia obediente. Dice el texto, porque tenéis necesidad de paciencia. La palabra paciencia no es quedarse cruzados de brazos y esperar que Dios nos muestre algo o nos llame mientras nosotros no estamos haciendo nada. Es seguir, es continuar, es una resistencia activa, es una persistencia firme de seguir ahí pacientemente, siguiendo lo que se nos ha encomendado, siguiendo en el servicio que Dios nos proporcionó, manteniendo la esperanza en el Señor y viendo cómo Él va a encender nuevamente esa pasión que tenemos en nuestro corazón. Es seguir haciendo la voluntad de Dios aunque me duela. Es avanzar aunque digamos la tortuga que va dando va más rápido que yo, pero ese avance aunque parece lento, es avance al fin y al cabo. Es permanecer en un ministerio o en algo que el Señor nos confió aunque no veamos resultados. Es seguir amando aunque cueste amar a esa persona. Es seguir participando aunque pensemos, no sé si pertenezco acá. Es continuar con la misión aunque estemos cansados. Esa paciencia espiritual es no abandonar el llamado que Dios nos da, porque la paciencia mantiene el fuego encendido. Si lo otro es el combustible, la paciencia va a mantener ese fuego encendido mientras Dios tiene y sostiene ese llama. Pero también el fuego de nosotros se aviva como iglesia cuando miramos la eternidad. Dice el texto, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Y esto es una certidumbre, no es una probabilidad, no es un quizás, es cierto. El Señor va a venir, Él realmente regresa. Pero cuando nosotros perdemos de vista el regreso de Cristo, la misión se enfría. Y nuestra iglesia, aunque no nos queramos, se vuelve más terrenal. Y empieza a preocuparse más
por el programa, empieza a preocuparse más por los números, por lo inmediato, y perdemos de vista realmente del por qué hacemos o para quién lo hacemos. El Señor va a venir, y como eso es una certidumbre, la misión deja de ser ya una tarea, como nosotros podemos pensar, sino es una urgencia, es un privilegio, es una carrera contra el tiempo. El Señor viene pronto y hay almas que se están yendo al infierno y nosotros no estamos haciendo lo que nos corresponde. Es un acto de amor hacia un mundo perdido por el cual Jesucristo murió. La iglesia, hermanos, que mira a la eternidad y se enfoca ahí, es muy probable que ese fuego que se estaba apagando se vuelva a encender, porque volvemos nuestra mirada, como veíamos, a Dios, al corazón mismo de Dios. Y el fuego, asimismo, ya pensando en nosotros como miembros de la iglesia, se vuelve a encender cuando redescubrimos nuestra identidad. Es de público conocimiento ese conflicto que hay en el ser humano por entender cuál es su identidad. Los cambios de identidad de género, que pasan de un género al otro, luego regresan, cosas así. Hay un conflicto global con respecto a cuál es nuestra identidad. Pero nosotros, la Biblia nos enseña que tenemos una identidad en Cristo, arraigada en Él, que Él no cambia, que Él nos muestra cuáles son sus planes. Pero mirándonos del plano en el avance misionero, ahí el autor dice, pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe. No dice, no retrocedan, no nos está llamando eso, sino está diciendo, ustedes no son de los que retroceden. Una iglesia que está cansada, quizás tiene la tendencia a querer retroceder, que tiene la tendencia a menguar, como hace rato nos decía Pablo, bueno, tenemos la tendencia quizás a dejar de dar a uno o cambiar para otro, pero es un compromiso que en vez de sostener uno, sostener dos, es un desafío grande y nos mueve la estructura. Pero ¿qué estamos demostrando? Que a pesar de las circunstancias que hay externas, a pesar de las presiones y todo demás, no vamos a retroceder. El autor dice, ustedes son de los que no retroceden, ustedes son de los que perseveran, ustedes son de los que creen, ustedes son de los que avanzan, ustedes son de los que siguen, ustedes son de los que esperan, de los que participan, de los que tienen ese fuego que arde en su corazón y no hay nada que lo pueda cambiar y lo haga volver hacia atrás. Cuando vemos este modelo de iglesia, de creyentes, a los cuales el escritor de Hebreo le escribe, realmente es como para analizar, para imitar, para evaluarnos dentro, puertas adentro de la iglesia y decir qué tipo de iglesia estamos siendo y cómo podemos volver a ser una iglesia de ese tipo. Pero ahora yo quiero hablarle al miembro de la iglesia, porque la iglesia somos los creyentes, algo más que el salón, que el lugar de culto y más. Somos nosotros, ¿verdad? Es un cuerpo vivo, somos piedras vivas. Y quiero hablarte a vos o a usted para hablar, bueno, pero esto ¿cómo me afecta a mí? Porque sí, como iglesia podemos hacer esto y demás, pero individualmente, ¿cuál va a ser tu parte? ¿O cómo va a ser tu contribución? ¿O de qué forma yo puedo entender ese llamado de Dios a ser parte de una iglesia que está con ese fuego de servir al Señor? Y para eso quiero llevarte una historia del Antiguo Testamento que yo la otra vez, el siguiente por favor. Ahí está. Hablaba con mi hijo, uno de mis hijos se llama Eliseo, y él me preguntó una vez, ¿por qué me pusiste Eliseo? Entonces le conté la historia, ¿por qué le puse? Y digo, espero que honres el nombre de Eliseo, no, si no estamos en problemas después. Pero hay una historia, acá en 1 Reyes 19:21 dice, el contexto es esto: Elías había hecho grandes cosas para Dios, había visto fuego descender de los cielos, todo lo que Dios hizo, pero cuando la reina lo empieza a perseguir para matar, se asusta, huye, se va y hasta un punto dice, Señor, quítame la vida, no quiero estar más acá, ya está.
Y dice, porque no hay ningún profeta excepto yo, que soy el único que ha quedado vivo entre todos. Y ahí el Señor interviene, lo busca y le da una comisión. Y después de esa comisión, Elías va a hacer lo que Dios le dice. Y dice en este pasaje, entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Y había 12 pares de bueyes en el campo, y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él y le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo, dije que primero me despida de mi padre con un beso y luego iré con usted. Y Elías respondió, regresa, pero piensa en lo que te hice. Entonces Eliseo regresó donde estaban sus bueyes y los mató. Y con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. Y repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Y después se fue con Elías como su siervo. Bueno, si usted piensa que la aplicación de este pasaje es hacer asado y comer, no es eso. Pero vamos a ver qué sí es, qué podemos aprender de esta historia. Personalmente, a cada uno de nosotros, primero, Dios te va a llamar en medio de lo cotidiano. Vemos en la historia que Eliseo estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes, él iba con la última atrás, y Eliseo no estaba orando ni estaba esperando una visión, sino que él estaba ocupado de su rutina diaria. Y en medio de lo cotidiano, Dios interrumpe en su vida. Porque nosotros a veces pensamos que para obtener el llamado y para saber qué es lo que Dios quiere en mi vida, tengo que esperar llegar a un campamento, o ir a un retiro, o estar ayunando y ahí Dios me va a hablar. Pero Dios muchas veces nos habla en medio de lo cotidiano, cuando estamos trabajando, cuando estamos estudiando, cuando estamos arando la tierra o cuando estamos cuidando a la familia. Ahí mismo, Dios interrumpe y habla a Eliseo. ¿Y saben lo que pasa? Cuando Dios interrumpe, transforma la historia. Porque Eliseo era un hombre que iba arando. Si ustedes se acuerdan, unos años antes, Elías había orado y el cielo se cerró por 3 años y medio. Nada de lluvia, sequía, pérdida, muerte. Y después Elías volvió a orar y los cielos se abrieron. Y Eliseo tenía yuntas de bueyes y él trabajaba arando campos. En términos de hoy es como que era un contratista que tenía máquinas agrícolas. Entonces él los contrataba, llevaba sus bueyes y araba los campos de las personas. Y le pagaban por eso. O sea que Eliseo era un hombre de emprendimiento, era un hombre que vivía del fruto de su trabajo, tenía un futuro asegurado, tenía una estabilidad, tenía una vida ordenada, y en medio de esa estabilidad, Dios irrumpe y mueve esa estabilidad. Y lo hace de una manera sutil, porque Elías pasa, le tira el manto y sigue caminando. Y claro, imagínense ustedes a ese Eliseo, ¿no? Que toda su vida lo único que hizo fue ir detrás de los bueyes, de esta manera, viendo los traseros de los bueyes. Era lo que él veía todos los días, traseros de los bueyes, que iba y volvía, llevando el arado, corriendo por detrás de las piedras, levantándolo un poquito, mirando al frente para que no sea torcido la huella que iba haciendo, y de pronto le tira un manto en su espalda, y él ve eso, y ve a este hombre que pasa, y dice que inmediatamente deja, y va detrás de Elías. No hubo truenos, no hubo trompetas, no hubo una voz del cielo, no descendió fuego, sino un simple manto que le puso en sus hombros. Cuando Dios llama, muchas veces no hay grandes manifestaciones. Dios te llama sutilmente. Te llama por medio de una necesidad, te llama por medio de un devocional, por la lectura de la palabra, una predicación, un consejo de un hermano. Dios te puede llamar ahí, algo simple. Pero vemos que lo que pasó con Eliseo fue tan fuerte y tan transformador que él dejó.
Años más tarde, el Señor Jesús escribía, lo dice, lo escribe Lucas ahí, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel. Eliseo era fiel en lo poco. Eliseo era fiel cada día, yendo a orar y a detrás de los... Bueno, ustedes ven la historia de esos bueyes. Mientras los bueyes hacían sus necesidades, y iba detrás y esquivando y todo, y volvía sucio a la casa, y eran fiel en lo sencillo. Y en medio de lo sencillo, Dios los llama. Y así es Dios, en medio de lo cotidiano, Dios te puede llamar a vos o le puede llamar a usted. Lo segundo que sucede en esta historia es cuando el llamamiento llega, va a incomodar tu estabilidad. ¿Qué es lo que le pasó a Eliseo? Eliseo deja los bueyes y corre. No es que siguió arando y después lo voy a ver. No, deja los bueyes donde estaba, los clava ahí el arado y se va corriendo detrás de Elías. Y eso nos muestra su actitud ante el llamado de Dios, una actitud de humildad. Eliseo dejó los bueyes ahí y corrió y se acercó a Elías y dice: te ruego que dejes que vaya, que bese a mi padre, a mi madre, me despida y después vuelva. ¿Se acuerdan de esa historia que también está en el Nuevo Testamento? En ese momento el Señor le dice: no vale la pena, vos tenés que seguirme ahora. Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Pero acá, Elías le dice: ve. En la Reina Valera dice: ¿y yo qué te he hecho? No depende de mí. Yo no te hice nada. Esto viene de Dios. Ve y regresa. Porque sabes que el que te hizo esto es Dios y no viene de mí. Y Eliseo técnicamente regresa a su casa para despedirse de sus padres. Pero el texto no nos muestra esa historia, sino lo que muestra es que cambia su actitud y regresa y va a hacer algo que es totalmente impensado, algo que le va a dar vuelta, digamos, o le va a poner el chip de una forma en la que va a desajustar la situación en la que estaba. Él tenía un futuro asegurado, trabajaba con las 12 yuntas de bueyes, ese es mucho dinero, es mucho trabajo, es eficiencia y demás, y de pronto el manto que pone en su espalda lo hace pensar y lo hace dar cuenta de que tendría que tener un cambio radical. Y él no se escapa, no pospone ni lo ignora, sino que decide tomar acción inmediatamente. Y lo tercero que hace Eliseo es quema su plan B. Y este es el llamado a nosotros, a quemar nuestro plan B. Es una actitud de entrega total, es una actitud radical la que tiene Eliseo. Dice el texto ahí que Eliseo volvió, tomó el par de bueyes, lo mató y con el arado coció la carne. Hoy, Pablo está allá, te quiero comentar, Pablo, que en esta mañana, cuando en la clase se te cayó el atril, hubo comentarios que dijeron: ese atril está listo para hacer fuego y hacer masajes. No sé si te lo contaron, pero yo te lo cuento. Bueno, algo así pasa con esto. Eliseo decide volver, sacrificar los bueyes y con el arado cocinar los bueyes. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Porque él entiende que cuando Dios lo llama iba a haber un antes y un después. Eliseo sacrifica y quema todo lo que podía estorbar el llamado de Dios. A veces nosotros entramos en una batalla, en una lucha interna, en una contienda espiritual con Dios, porque el Señor nos ha tirado el manto encima, nos está llamando a algo, nuestro corazón arde, sabemos cuál es el llamado y decimos: no, yo voy a guardar los bueyes, voy a poner el arado en otro lado, por si las fallas, por si falla el plan B, el plan A.
Yo tengo un plan B, capaz que no es eso, pero yo no me deshago de esto. Yo no quiero dejar esto. Y hacemos un paso delante del manto y 2 pasos atrás y miramos si están los bueyes ahí y avanzamos a donde va con el manto y regresamos para darle de comer al buey y chequeamos si el arado está todavía guardado en la esquina porque no queremos dejar, porque estamos atados. Y comenzamos en esa contienda espiritual, si lo hago, no lo hago, quizás más adelante, quizás no es el tiempo ahora, voy a tirar el vellón afuera y si cae ese lado, o si cae el rocío del otro lado, y estamos ahí, no voy a tirar el urri ni el tumi, o no voy a jugar una partida de té, algo tengo que hacer, pero yo no entiendo, no le creo, tengo que esperar, tengo que posponer. Pero la historia de Eliseo nos muestra cómo es el caminar correcto cuando Dios nos llama. No hay que pensarlo 2 veces. Hay que sacrificar 2 veces. Hay que quemar el arado. Aunque nos duela, aunque nos cueste, hay que hacerlo. Porque ¿saben qué? Eso representa nuestro corazón, nuestros planes. Y nuestra alternativa humana es decirle no a Dios y no creerle. Pero Dios tiene un plan. Y todos nosotros sabemos que sus planes son buenos, que son para nuestro bien, que son perfectos, pero renunciamos y no lo creemos. Y nosotros siempre queremos tener un plan B por si acaso. Pero nuestro llamado es a quemar ese plan B. Los bueyes son nuestra seguridad. Son los que dicen, bueno, no sé, yo tengo esto por la duda. El arado, nuestros planes. Eliseo podría haber dejado el arado, los bueyes, irse con Elías, estar con él, y después cuando haya tiempo de vacas flacas, regresar, agarrar el arado nuevamente, poner los bueyes ahí y seguir trabajando. Pero él decidió quemarlos como una señal de reverencia a Dios, como una declaración de acá no hay otro camino. O confío en Dios o confío en Dios. Y él decidió ir por ese camino. Ahora yo te pregunto esta tarde, hermano, para que lo mires, ¿no?, dentro de tu corazón. ¿Cuál es el buey o el arado que tenés que sacrificar? ¿Qué cosas tenés que quemar en tu vida? ¿Cuáles son las cosas que están impidiendo que realmente atiendas al llamado que Dios te está haciendo? A ese propósito de Dios que tienes para tu vida. ¿Qué serán? Amistades equivocadas, yugo desigual, pecados ocultos, pereza, el materialismo de sueños prósperos y un futuro hermoso para tu vida, el deseo de ser alguien reconocido o exitoso, el anhelo de una carrera brillante, el tener los recursos para un consumismo sin límites, que cada día implica que no trabaje uno en casa, sino 2, y que no solamente un trabajo, sino 2 o más, para poder comprar más y más y más. O el individualismo que te enseña que puedes hacer las cosas tú mismo y que no necesitas nada de Dios y no necesitas de los hermanos de la iglesia. Yo no sé lo que hay en tu corazón, pero sí sé algo. Dios conoce tu interior. Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe, y aunque no te haya llamado con una zarza ardiendo, como lo llamó Moisés, ni con una visión audible para vos, eso no significa que Dios está detrás del llamado que está en tu corazón y que vos sabés a lo que Dios te está llamando. Vos sabés muy bien cuál es el llamado de Dios, lo que Dios quiere. Dios te lo hizo sentir, pero quizás nos mantenés en silencio porque estás aferrado todavía con la mano en el arado y dependiendo de los bueyes. Pero Dios lo sabe. Y como Elías le dijo a Eliseo, tú ya sabes lo que sentiste, tú ya sabes de qué viene, andá, hacé lo que tenés que hacer, pero volvé.
Volvé a lo que Dios te está llamando. Creo que estamos de acuerdo que es necesario sacrificar los bueyes y quemar el arado. Y la pregunta no es si es que vale la pena o no, la pregunta es ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Mañana? ¿La otra semana? ¿El 2026? No sabemos qué es lo que puede acontecer con nuestra vida. Dios es el dueño de la vida y no sabemos si lo que Dios ha puesto en nosotros y nos está llamando, ese llamado a permanecer mucho tiempo, o Dios va a buscar a otro para que cumpla sus propósitos. La respuesta es que esto tenés que quemarlo hoy. Ahora tenés que sacrificar los bueyes. Deja de depender en tu plan B, en tus deseos, en tus sueños, en tus anhelos, y empezar a hablarle a Dios y decir, ¿cómo puedo usar esto que me has dado? ¿Cómo puedo servir con lo que me has bendecido? ¿Cómo puedo usar mis sueños y mis anhelos para lo que vos realmente quieres? No dejes pasar esta oportunidad. Sé genuino. Obedece el llamado de Dios. Te aseguro que vale la pena. Vale la pena porque las consecuencias son consecuencias eternas. Te llena el alma, te da gozo, te da esperanza y te da sentido muchas veces en la vida que está en la vorágine de correr desde temprano hasta la noche y de llegar cansado cada día. Verdaderamente, yo creo que como veíamos con Eliseo, no hay vuelta atrás. Hay un himno que dice así, ¿no? Que generalmente se lo canta para el bautismo, pero qué bueno sería cantarlo cada domingo y recordarnos a nosotros de que no hay vuelta atrás, no hay plan B, que mi futuro está asegurado solamente cuando estoy alineado con el llamado de Dios. Tenés que deshacerte, hermano, de lo que te ata atrás. Tenés que matar aquello que está impidiendo cumplir los propósitos de Dios. Deja de alimentar el buey, ese que tenés ahí en casa, y no hable una persona. Tal vez hay un arado que está bien conservado y que cada tanto vas con el plumero y lo limpias para que no se llene de polvo. Porque Dios, hermanos, no bendice los plantes. Dios bendice su plan. Y Él demanda de nosotros una obediencia espiritual. Siguiente, por favor. ¿Nada más? ¿Y eso? Si el Señor dice, si vas a seguirme, ¿quién me dará? Si vas a seguirme, sacrifica los bueyes. Si vas a confiar en mí, soltá esa red de seguridad que vos estás construyendo y empezás a confiar en mí. El plan de Dios, mis queridos hermanos, es el mejor plan que Dios tiene para la iglesia. Y en ese plan somos parte cada uno de nosotros. Somos cada uno de esos rectángulos que conforman la red que Dios va extendiendo. No le tengas miedo a dejar, no le tengas miedo a soltar. Tenés miedo, o tratar de tener miedo, si es que estás invirtiendo en cosas que no valen la pena, en cosas que son superfluas, en cosas que realmente no están alineadas con la voluntad de Dios. Que Dios les ayude, que Dios les guíe, que Dios les ayude a meditar en estos días, a los líderes de las iglesias, cuando planifiquen el año que viene, los ministerios de demás, a vos que estás indeciso si servir o no servir, o dejar de servir, o tomar un año sabático ministerial, que Dios te ayude para cada decisión que tomes sea alineada con lo que Dios quiere y hacer caso al llamado, obedecer a Dios, porque Dios te está llamando y te va a mover donde estás, te va a sacar de tu zona de confort, va a desestabilizar tus sueños, porque realmente los planes de Él son mucho mejor que los tuyos. Oramos en esta noche, querido Señor, te agradecemos por todos los hermanos presentes acá, por los que no pudieron venir también, por las iglesias representadas. Señor, bendice a cada iglesia que conforma Misiones San Martín. Gracias porque podemos recordar todo lo que vos hiciste en estos años.
Gracias, Señor, porque podemos ver cómo te has glorificado. Gracias, Señor, porque podemos también recordar lo que has hecho en cada congregación, en la vida de cada persona, los milagros, Señor, que tú obraste, las oraciones que respondiste, las ofrendas que en todo este tiempo has dado a la iglesia, y cómo ellos, Señor, han redundado en obediencia, en servicio, y en ser partícipes activos de tu misión en la tierra. Tú eres el Señor. Padre, ayúdanos a acercarnos más a tu corazón. Ayúdanos a sentir lo que tú sentiste por los perdidos y no a cauterizar nuestra conciencia. Señor, danos sabiduría. Ayúdanos también a ver cuáles son aquellas cosas que valen la pena. Señor, no nos dejes caer en la tentación del consumismo. No nos dejes caer, Señor, en la tentación de la apatía hacia las cosas espirituales. No nos dejes, Señor, tampoco caer en la tentación del individualismo, sino ayúdanos a depender unos de otros, a ser vulnerables, Señor, unos con otros, a que cada iglesia pueda tener esa comunión con otros, a mantener vivo el vínculo ese de la comunión. Pero sobre todas las cosas, Señor, a volver nuestra mirada a ti, a mirarte, a conocerte más, a aprender más cómo es tu corazón por este mundo. Y te agradecemos porque el Señor Jesús nos enseñó eso. Pero también te agradecemos porque has dejado el Espíritu en cada uno de nosotros, que nos puede guiar realmente a esas cosas que valen la pena. Señor, bendice a cada hermano, a cada hermana acá. Trabaja en su vida. Mueve su estantería, Señor. Trabaja en lo que ellos necesitan realmente dejar y ayuda a tomar decisiones sabias para el beneficio de tu obra. Te agradecemos todas estas cosas. En el nombre bendito del Señor Jesús. Amén. Amén.